La seguridad social es el mecanismo que permite cubrir las contingencias que sufre a lo largo de su vida el ser humano cuando, por alguna razón, vejez, enfermedad, embarazo, no puede producir dinero para su propia manutención. En el mundo entero son muchísimos los mecanismos que se utilizan para cubrir la seguridad social de las distintas poblaciones de los estados. La seguridad social tiene una parte relacionada con el contrato de trabajo. Y en el Uruguay, por ejemplo, una parte que no tiene vínculo con el contrato del trabajo. Por ejemplo, hay familias que cobran asignaciones familiares sin que el jefe o jefa de hogar tenga en ese momento una fuente de trabajo concreta. En este programa hablaremos de la seguridad social pura y exclusivamente vinculada con el contrato de trabajo. Pero además nos meteremos en uno de los temas más discutidos en los últimos años, el financiamiento o el desfinanciamiento de la seguridad social. Uruguay tiene un problema demográfico que implica que la seguridad social en todos sus niveles esté empezando a sufrir grandes problemas de financiamiento. Para solucionar los problemas de financiamiento hay aparentemente tres mecanismos. O se incrementan las contribuciones a la seguridad social, o se recortan las prestaciones que la seguridad social otorga a sus cotizantes, o se aumenta la edad de jubilación. Y hay quienes hablan de una cuarta solución, y es que sea mejor administrado el organismo previsional del que se trate. Hoy en Tripaliare vamos a discutir de estos temas con tres de los integrantes del directorio del Banco de Previsión Social, que no es el único organismo previsional que tiene nuestro país. Estaremos con su presidente y con dos representantes de la sociedad, de los trabajadores y del sector empleador. Ramón, hablar de la seguridad social en una hora de televisión es imposible realmente. Por eso te propongo que nos ciñamos a lo que tiene que ver con las prestaciones de seguridad social relacionadas con el contrato de trabajo, ¿tá? Porque en realidad, por suerte, vivimos en un país que, por lo menos en materia del Banco de Previsión Social, porque no es el único organismo previsional, hay otras prestaciones que también cubren contingencias de seguridad social, pero que no necesariamente están relacionadas con el contrato de trabajo. Una primera impresión de alguien que está sentado en el directorio del BPS representándonos a los trabajadores. Bueno, en primer lugar que el BPS tiene, hoy que tanto se habla a veces de la Constitución de la República, tiene un artículo en la Constitución de la República que es el artículo 67, que establece cuáles son las prestaciones que el BPS debe brindar, establece inclusive cómo se ajustan las jubilaciones, eso fue por una reforma que hubo en el año 89, y además establece cuáles son las fuentes de financiamiento del Banco de Previsión Social. O sea, el BPS tiene, si se quiere, un mandato constitucional y luego, por supuesto que luego están las leyes, los decretos y las resoluciones del directorio. Abarca prácticamente a toda la población. Bien, hay un aspecto dentro del artículo 67 de la Constitución que vos acabas de referir, que refleja el principio de suficiencia. Es decir, la seguridad social tiene que ser suficiente. Y esto también es por mandato constitucional. Sí. Y seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora vea claramente cómo en su propio caso no es suficiente. ¿Qué es lo que tiene puntualmente para decir el representante de los trabajadores sobre ese aspecto? Que seguramente sea el más discutido, la suficiencia. Sí, por supuesto, porque creo que uno a la hora de resolver a nivel parlamentario, a nivel del Consejo de Ministros, ampliar o mejorar las prestaciones de actividad, seguramente que en eso no va a haber muchas discusiones. Pero cuando hablamos de dónde salen los dineros para financiar la seguridad social, ahí sí empieza a haber fuertes discusiones. Y en el año 67 se definió de que el BPS se financia con el aporte de los trabajadores, con el aporte de los empresarios,
con los impuestos que la ley establezca, impuestos afectados, ahí establece claramente que son entonces ingresos genuinos, porque lo establece la Constitución de la República, y luego dice, y la asistencia financiera. ¿Por qué? Porque como esto es un derecho humano fundamental, el Estado tiene que garantizar ese derecho humano, tiene que garantizar el derecho a la seguridad social. Entonces, pero además ahí, esa expresión está diciendo que la suma de los aportes de los trabajadores, más los aportes de los empleadores, más los impuestos que estén establecidos, afectados a la seguridad social, no son suficientes. Por supuesto. Por algo se agrega el concepto de la asistencia financiera necesaria. Sí, por supuesto, porque si en algún momento no alcanzaran los recursos genuinos, el BPS no puede dejar de pagar las jubilaciones. Imagínate, digamos, la situación en la cual en este país, durante un mes o en un momento del mes, el BPS no está en condiciones de pagar 700.000 pasividades, o 40.000 seguros de paro, 40.000 seguros de enfermedad, o casi 500.000 asignaciones familiares. Entonces tiene que estar garantizado el pago de las prestaciones, y por eso el constitucionalista de alguna manera, o los legisladores en su momento, esta ley además, en el año 67 hubo una reforma a la Constitución también, que estableció entre otras cosas la composición del propio directorio. Entonces creo que es muy importante saber que ya estaba previsto que las fuentes de financiamiento eran las que hoy tenemos. Pero no solamente eso, sino que además cuando hablamos justamente de la suficiencia, cuando hablamos de la asistencia financiera que el Estado tiene que otorgar al BPS, por lo general eso está asociado o se vincula mucho con el tema de la administración, de la gestión del BPS. Y cuando uno escucha que una empresa necesita más de 500 millones de dólares por año para funcionar, seguramente que una de las conclusiones que aparece es, bueno, entonces esa empresa está mal gestionada. Sin embargo, nosotros lo primero que queremos aclarar en este programa, y aclararte, Fernando, y a la audiencia, a los televidentes, es que la asistencia financiera que necesita el BPS no obedece a un problema de gestión del BPS. Es más, en los últimos años hay una tendencia de que los costos de administración que tiene el BPS para funcionar, esto tiene que ver con los funcionarios, tiene que ver con todo lo que necesita el BPS para funcionar, cada vez representa menos en el presupuesto del banco, en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social. ¿Eso es así? Sí. Porque incluso, y esto no es con ánimo de elogiarlos a ustedes, pero el BPS hace tareas para otras instituciones. Sí. Hace tareas para la Dirección General Impositiva, porque recaudar el IRPF y el IAS y dárselo a la impositiva es una operación que algún tipo de costos debe tener. Hace tareas para el Fondo Nacional de Salud, porque recaudar el aporte al Fondo Nacional de Salud y dárselo a la JUNASA para que lo distribuya y distribuirlo, porque en realidad quienes pagan las cápitas a las mutualistas es el BPS, ¿verdad? Por supuesto. Todo eso tiene costos. Sí, claro, porque hacemos todo ese trabajo con la misma cantidad de funcionarios, y nosotros tenemos acá algunas gráficas que demuestran, porque lo que decimos, nosotros tratamos siempre de tener un respaldo desde el punto de vista técnico, con mucha rigurosidad, con mucha responsabilidad. Nosotros podemos demostrar que en los últimos años el BPS hace mucho más trabajo de lo que hacía antes, y con el mismo personal, por supuesto. La planilla del banco en cuanto a la cantidad de funcionarios prácticamente no ha aumentado. No tenemos, al contrario, tendríamos que tener más funcionarios, y sin embargo estamos realizando más tareas. Por ejemplo, cuando se aprobó en el 2005 la creación del MIDES, el BPS jugó un papel fundamental ahí. El BPS hizo un trabajo y se agregó a las tareas del banco, se agregaron una cantidad de tareas que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero además, cuando se reformó la salud, cuando se reformó el sistema de salud, también se agregaron una cantidad de tareas. Algunas de esas tareas recién las mencionabas tú. O sea, saber cuáles son los vínculos familiares que hay, poder pagar las cápitas por edad, por sexo de cada trabajador, de cada hijo de trabajador, del cónyuge, de la concubina, o del concubino o del cónyuge, saber cuántos jubilados reciben la cápita y sus familiares. Todo ese trabajo el BPS comenzó a hacerlo a partir de la reforma del sistema de salud. Pero además, cuando se reformó el sistema tributario, también se necesitó una cantidad de trabajo que el BPS lo hace, porque el BPS tiene posibilidades, tiene la base de datos más grande del país. El BPS tiene
información y además con una presencia a nivel nacional también muy extendido. Tenemos aproximadamente 100 locales en todo el país y esto posibilita de que se lleven adelante a través del Banco de Previsión Social una cantidad de políticas públicas, la salud, la recaudación, IRPF, por las ejemplo, políticas sociales. Recauda el IRPF de los trabajadores dependientes. Por supuesto. Y nosotros se lo transferimos a la DGI. General Impositiva. Hablábamos también, porque tenemos que ir rápido, Sí, porque es mucho realmente y muy importante, entre otras cosas, porque todos tenemos que ser conscientes a dónde van nuestros impuestos. Es algo que se repite todo el tiempo, pero muchas veces como que queda difuso. ¿Qué porcentaje, es el IVA, ¿verdad?, el que contribuye a la financiación de la seguridad social? ¿Qué porcentaje del IVA que pagamos, que es uno de los impuestos que más pagamos, va a la seguridad social? Bueno, de toda la recaudación del IVA, hay 7 puntos que están afectados para la seguridad social. Eso implica, de alguna manera, un 72% de los impuestos que están afectados para la seguridad social. O sea, lo más importante dentro de los impuestos afectados es el IVA. Lo sigue el impuesto de asistencia a la seguridad social, que es conocido como el IAS, que también lo recauda el EPS y se lo transfiere a la DGI, y un sustitutivo de lo que antes era el COFIS. Pero esos 2 impuestos últimos que te mencionaba son los que tienen menos peso dentro de los impuestos afectados. Y cuando hablamos además del total de los impuestos afectados, representan un 40% del presupuesto del EPS. O sea, las cotizaciones de trabajadores y de empresarios representan un 60% y casi un 40% de estos impuestos afectados. Rápidamente vamos a hacer un repaso, por lo menos, sobre lo que son las prestaciones de seguridad social relacionadas con el contrato de trabajo. Muy bien, ahí tenemos el BPS. Cuando nosotros decimos que está presente durante toda nuestra vida, inclusive antes de nacer y después que fallece esa persona. Porque antes de nacer, ya en el vientre de su madre, ese niño está recibiendo prestaciones que tienen que ver, por ejemplo, como la prenatal, controles de salud, etcétera, ¿no? Y después de fallecer, si hay algún familiar que queda desamparado, necesita una pensión en determinadas condiciones. Inclusive el trabajador o la trabajadora que fallece tiene derecho a una partida por expensas funerarias para cubrir parte del sepelio si no tiene ninguna previsora. O sea que, pero durante la vida, después que ese niño nace, tiene derecho a la asignación familiar. Está vinculado en una parte por una vieja ley de asignaciones familiares a la actividad, el cobro de la asignación, además de otras contrapartidas como el estudio y la salud. Tenemos otra ley de asignaciones familiares, que es la ley del plan de equidad, que no está vinculada al trabajo, sino que es para los sectores de mayor vulnerabilidad, sí, pero juega un papel muy importante dentro de las políticas sociales. Luego, cuando ese niño empieza a tener su primera experiencia laboral, tiene derecho a seguro de paro, seguro por desempleo, en caso de quedar sin trabajo en forma forzosa. Ahí hay varias posibilidades. Tenemos el seguro de paro especial, tenemos el seguro de paro parcial, tenemos seguro de paro por suspensión o por despido. Si ese trabajador se enferma, también está el subsidio por enfermedad. Y si adquiere alguna discapacidad, también hay prestaciones que están vinculadas con la discapacidad. Posteriormente, por supuesto, si ese trabajador reunió 30 años por lo menos de trabajo registrados en el BPS y 60 de edad, va a poder tener derecho a una jubilación. Bien. O sea que ahí tenemos prácticamente toda la trayectoria de una persona y la seguridad social siempre está presente. Te quedó la maternidad y la paternidad. Por supuesto. Los 2 subsidios que además han cambiado para bien, en beneficio de los trabajadores, particularmente el de la paternidad, porque ahora son más días durante los cuales tiene licencia subsidiada el padre. Fernando, son tantas las cosas que da el BPS que creo que el hecho que me haya olvidado de una, pero aparte falta toda otra parte del BPS que no se ve, del BPS poco conocido, que muchas veces hemos estado los trabajadores impulsando. Por ejemplo, con una gotita de sangre que se les trae a un recién nacido, se pueden detectar 20 enfermedades en forma oportuna, precoz, para poder hacer un tratamiento, y ese niño y esa familia van a tener una calidad de vida totalmente distinta. Todo esto necesita dinero, y es de lo que empezamos hablando. Por supuesto. Pero, entre otras cosas,
el Uruguay tiene un problema demográfico que le está generando grandes complicaciones a los organismos o a los institutos de seguridad social. En este caso estamos hablando del BPS. Y siempre se ha dicho, uno creció escuchando decir que cuando se desfinancia la seguridad social hay tres caminos. O aumentamos las contribuciones de todos aquellos que tienen que aportar a la seguridad social, o reducimos las prestaciones que rápidamente acabas de mencionar ahora, o si no, aumentamos la edad para jubilarse. ¿Hay algún otro camino? ¿Y cuál es rápidamente, resumidamente, la realidad uruguaya? Claro que hay un camino que es discutir todo, no discutir una parte del problema, no discutir la edad por separado o en forma aislada, no discutir el tema del aumento de los aportes de las cotizaciones por separado, sino que hay que discutir integralmente los temas de seguridad social. Yo creo que hay que convocar a un diálogo nacional de seguridad social con una agenda muy amplia. Es necesario una reforma en la seguridad social, pero no un parche. Hay que ir hacia una reforma integral de la seguridad social. ¿Pero hay alguna idea acabada? Porque la gente cada vez que escucha que es necesaria una reforma de la seguridad social, a muchos les entra como un chucho, ¿verdad? Como un temor de que sea un parche y no de resultados. Hace muy poco una legisladora planteó de que la solución era aumentar la edad a 65 años. Nosotros de esa manera no queremos discutir la reforma de la seguridad social. Porque primero, para discutir ese tema hay que discutir cuál es el impacto que tiene para reducir la asistencia financiera del BPS. ¿Cómo afecta esa medida en el empleo? Para saber, hay que presentar una propuesta, pero también hay que fundamentarla. Bien. No podemos, tirar al voleo propuesta. Entonces nosotros decimos que cualquier cambio en seguridad social tiene que ser gradual. El viernes pasado tuvimos una actividad donde un técnico decía que la postergación de la edad no resolvía el tema de la asistencia financiera. Porque él decía que... La postergación de la edad sola. Pero acompañando otras medidas, ¿es viable? Otro técnico plantea que sería bueno pensar en la reducción de las jubilaciones porque la tasa de reemplazo debería ser más baja. Hoy un trabajador... Digámosle a la gente que la tasa de reemplazo es lo que recibe en comparación con el sueldo que cobraba. Sí. ¿Y de qué porcentaje es? Bueno, hoy con 30 y 60 la persona recibe el 45% del promedio. ¿Y alguien dice que tiene que ser más baja? Sí, hace poco un técnico en un programa de televisión estableció que había que reducir. Yo digo, si aumentamos la edad y bajamos la tasa de reemplazo, son dos medidas que no solucionan los problemas que tiene la seguridad social. Si vamos al tema de la asistencia financiera, durante toda la historia, cuando la tablita, un 9% del Producto Bruto Interno, en el 2002 más de un 4% del Producto Bruto Interno y hoy tenemos un 1% de asistencia financiera. La asistencia financiera no es algo que apareció ahora, sino que históricamente la tuvimos. Los aportes patronales a la seguridad social. Un 10% de los aportes personales y hoy estamos un 15%, tomando unas cuantas décadas. Sin embargo, los empresarios aportaban un 20% y hoy aportan un 7,5%. No estoy haciendo una propuesta, pero creo que ahí hay que... Pero capaz que sí. ¿no? Y creo que hay que discutirlo. Tenemos por otro lado cosas que no entendemos. Por ejemplo, tenemos 160 millones de dólares en exoneraciones de aportes patronales. Cuando se dice que el BPS necesita la asistencia financiera, deberían aclarar de que esos 167 millones son recursos de la seguridad social que no llegan al BPS porque en algún momento los legisladores resolvieron que esas empresas no aportaran a la seguridad social. Cuando haya que explicar la asistencia financiera del BPS, alguien de los que votó esa ley se va a tener que acordar que parte de la asistencia financiera tiene que ver con esos estímulos. Pero no estoy en contra de las políticas que generen empleo. Lo que digo es transparentemos, porque también tenemos las personas que en este país cobran más. ¿Qué significa transparentar? Porque da la sensación, quiero llegar al fondo de lo que querés decir para que podamos redondear, da la sensación de que estás criticando la cantidad de exenciones que el Poder Ejecutivo por decisión política ha resuelto para estimular las inversiones que generen puestos de trabajo. ¿Estás criticando eso? Nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente, y quisiera dejarlo bien, pero bien claro. Hoy el BPS acaba de necesitar 512 millones de dólares de asistencia financiera y el año que viene va a necesitar 800 millones. La mitad de esos 800 millones se pueden, explicar con la ley que facilitó el acceso a las jubilaciones, que facilitó el acceso al seguro paro,
que generó que más gente pudiera tener derecho a la seguridad social. La mitad del déficit. Lo aprobaron todos los partidos políticos, pero no establecieron que tenía que haber un financiamiento para esa ley. Lo que dicen es, eso viene de rentas generales, asistencia financiera. Sí. La mitad de los 800 millones se explica con la asistencia financiera. Lo que no se dice es que de esos 800 millones, si esas empresas aportaran esos 167 millones, ya no serían ni 800 ni serían 400, serían menos. Por otro lado tenemos trabajadores que ganan más de 160.000 pesos, que aportan en forma voluntaria a la seguridad social por encima de 160.000. Sí. Esos son 160 millones de dólares más que no llegan a la seguridad social. Pero además, si algo faltaba a este collar de perlas, la DGI nos cobra por hacer una transferencia de los 7 puntos del IVA, 100 millones de dólares por año, y nosotros no le podemos cobrar a la DGI por el trabajo que hacemos, no le podemos cobrar a la AFAP por el trabajo que hacemos. ¿A título de qué? Y digo, por ¿El el servicio? costo, por el trabajo que significa para la DGI la recaudación de ese impuesto afectado para la seguridad social. ¿Pero ustedes también recaudan para la DGI? Sí, pero no le cobramos. Bien. Y nosotros ahí lo que queremos decir es lo siguiente, para transparentar. ¿Por qué no se dice que la DGI nos transfiere 6,5 puntos del IVA? Porque nos transfiere 7 y nos cobra 100 millones de dólares. Gracias por haber estado. Bueno, gracias a ustedes. Los objetos artesanales son parte de un proceso creativo que involucra el intelecto, la destreza manual y las características identitarias y culturales del artista. En contraste con una sociedad de producción en serie y consumo rápido, lo artesanal tiene un valor adicional. Seleccionar los materiales, trabajarlos con las manos, tomarse el tiempo que haga falta para que cada objeto sea único. Eso es amar lo que se hace. Y yo empecé con unos amigos por la inquietud de tocar el tambor, que en aquel momento fue cuando empezó, digamos, como a tener un lugar en la cultura popular un poco más abierto y que uno... Yo me crié en un barrio que salían los tambores por la puerta de casa, yo soy del Cerro y la comparsa Maracumbé, Negranza, de chico, pero siempre de costado, ¿no? Si bien era amigo de la familia, era una cosa a la que yo no lograba acceder, no me preguntes por qué. Bueno, hace 20 y pico de años todos somos conscientes de que esto tuvo, digamos, un florecer. Y ahí empecé a construirlo un poco con la idea de tocar y un poco porque siempre fui inquieto, o sea, hacía otras cosas artesanales y siempre tuve inquietud de elaborar cosas y bueno, me empecé a hacer mi propio tambor. En ese momento lo hice autodidacta, que no se lo recomiendo a nadie, es el peor castigo que una persona puede tener, no ir a los libros, porque las cosas están, o sea, no los tambores, pero hay otras técnicas, hay otras personas que lo hicieron antes, digo, no hay necesidad de sufrir tanto. Había toda una infraestructura que había que elaborar antes, entonces eso me llevó un año que estuvo súper entretenido, porque digamos, entre la angustia del no puedo hacerlo y la satisfacción del voy lográndolo ensayo y error. Eso da mucha fortaleza después. Mirándola con los años, uno dice, lo pude ir logrando. Las dimensiones de las tambores era demencial. Las hacía con cosas, iba haciendo como un collage de cilindros y de cosas, y entonces lo miraba de lejos y trataba de ver ahí la forma de un tambor. Non. De toute façon, après, je fais l'autre part. Là, c'est penché. Il est penché. Comme ça. Il est penché comme ça, mais Comme ça, il est comme ça. Regardez comment il est. Il est comme ça penché. il est trop penché. Hein. Je vais le faire. Tu veux lui faire, Marie, pour lui montrer? Bien. Bien. Pour regarder. Très bien, vas-y. Un petit peu pas. Voilà. Vas-y, Élisée. Tu veux que je fasse des petits points pour toi? Parce qu'elle ne sait pas. Allez, vas-y, vas-y. Bien. Y la verdad que la demanda empezó a ser tal que se me prendió la lamparita, de decir, si yo me dedico 100% a esto, y bueno, que hace 20 y tantos años que estoy en esto.
Es un poco primitivo la manera, digamos, y lo he ido mejorando para que sea rentable, o sea, y porque también pasan los años y uno ya no tiene la misma energía, ¿no? Que cuando arranca, entonces he ido sistematizando varias de las tareas que eran muy, por ejemplo, hacer las duelas, que son cada una de las tablitas que forman el tambor, es súper tedioso, porque yo llevo más de 10.000 tambores fabricados. Multiplicar por un promedio de 25 tablitas por 10.000 tambores, o sea, es súper repetitivo, cansa, te mantiene como medio distraído y te puedes lastimar en las máquinas. Entonces he logrado sistematizarlo para cuidarme, para poder hacerlo más liviano y para poder competir también, porque digamos, ya no son 3 los fabricantes de tambores, somos muchos y bienvenidos. Y el proceso es todo, desde elegir la madera, nos falta plantar el árbol, ¿no? que estaría bien que lo hiciéramos. Y bueno, tiene que tener ciertas características, ser flexible, liviana, porque hay que llevarlo el tambor también. Así que sí, desde el diseño, el elegir la madera, yo ahora quedé solo nuevamente por cuestiones de elección también, después de una demanda muy grande que hubo hace 10 años atrás, que explotó, llegamos a hacer mucho. Yo tengo una ninja de tambores que es muy masiva y otra que es un poco más pro, digamos, más cuidada, que ya es para músicos y para personas que quieren un instrumento más con los detalles más cuidados. Que tampoco podría ser toda la línea, por lo masivo que es, no podría ser en una madera. No hay en Plaza una madera que soportase la demanda de la cantidad de tambores que se venden. En Uruguay no la tenemos. Hoy en día no hay una producción de tambores así en serie tan grande que a uno le demande un riesgo en el momento, porque el mercado no es, para las empresas que serían de la China, no es un mercado en el momento todavía tentado. Ahora, lo que hace a un artesano diferente de un producto que puede ir a comprar en un local comercial, por ejemplo, es el trato con la persona que lo viene a buscar, el tambor, que quiere hablar con el que se lo fabricó, todo eso de hacer desde la contabilidad hasta la elección de madera y las entregas, hace que en alguna parte el artesano haga agua también, ¿verdad? O sea, no todo podés atender de la misma manera. Atendés la producción, desatendés tu familia, atendés las entregas, no fui a trabajar hoy, decís, y todo eso, tenés que ir modulándolo. Lo que tardo más o menos en fabricar un tambor estándar, que es un tambor común, el que conocemos para tocar en las llamadas, más o menos lo tengo calculado en un día, en horas. Pero claro, que de inicio del proceso, desde que me llega la madera al taller hasta que lo termino, andan un mes, porque, por ejemplo, el curvado de la madera hay que hacerlo con agua hirviendo. Entonces la madera ahí se impregna de agua de tal manera que después hay que sacársela el agua y no podés entregarlo a los 15 días al tambor porque todavía tiene humedad. Parece, viste, una cosa que nunca va a quedar bien porque hay que hervir la madera, doblarla. Después, viste, lo machucás todo con la masa y el cortafierro para armarlo, porque eso hay que apretarlo, armarlo. Y después de todo eso queda un instrumento. Entonces como que de esa cosa rústica se logra una cosa y además también tiene sus bemoles, ¿no? Llenar el mundo de cosas, pero es lo tangible también, ¿no? Uno lo puede tocar hasta el último momento que lo entrega. Digamos que hoy en la era de lo virtual, ¿viste? Y que tiene también su porqué, ¿no? El producto, digamos, no tangible. Pero yo no podría vivir de algo que no queda ahí, aunque después se destruya y se rompa, yo preciso verlo. Que te dijera, renace el árbol que tu alma toca, y también me dijo que te dijera, renace el árbol que tu alma toca, y también me dijo que te dijera, renace el árbol que tu alma toca. María Elvira, quiero comenzar este diálogo con usted hablando de algo en realidad más humano, más intangible, más allá de las cosas bien prácticas, puntuales y económicas y de toda naturaleza que caracterizan a la seguridad social. Usted representa al sector empleador en el directorio del Banco de Previsión Social. El sector empleador en general y la representación de ellos en el directorio del BPS, ¿está convencida de que el sistema de seguridad social tiene que ser como es? Es decir, ustedes aportan para que los trabajadores en momentos de contingencias durante las cuales no pueden generar dinero para su manutención, vamos a decirlo así bien amplio, puedan recibir un subsidio. Para eso funciona todo esto. ¿Ustedes son contestes, lo hacen con gusto, lo hacen con convicción? No sé si todos lo hacen con convicción, pero en la medida que uno se involucra con la seguridad social se da cuenta que es una necesidad imperiosa que nos hace bien a todos,
porque tener una red de protección de seguridad social no solamente es buena para el trabajador, es buena para el empresario, es bueno para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, sí, creo que sí. El problema es cuando esa tributación termina asfixiando la iniciativa empresarial, porque el porcentaje, digamos, representa mucho en lo que son las erogaciones de la empresa. Pero sí somos conscientes de que es importante y que un país que no tenga una buena seguridad social no es el mejor lugar para vivir. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar del financiamiento. Primero que nada porque parece ser que es clave para comprender cómo es posible que una persona cuando deja de trabajar por cualquiera de esas contingencias de la vida tenga la posibilidad de seguir percibiendo un ingreso, ¿verdad? Y eso es porque hay alguien que aporta. Están los aportes de los trabajadores y de los empleadores que aportan para sus trabajadores, ¿verdad? Y usted ahí acaba ya de plantear algún reparo o alguna discrepancia con la cantidad o con el porcentaje que el empleador tiene que aportar a la seguridad social, porcentaje del sueldo de su trabajador. Sí, no es una discrepancia. Nosotros lo que decimos es, todo tiene un límite. También tiene un límite gravar el sueldo de los trabajadores. No podemos gravar más allá de lo que es una capacidad contributiva razonable, porque la tendencia es a salirse de los sistemas. Creemos que el peso que tiene hoy la seguridad social es razonable, por lo menos para algunos sectores de actividad. ¿Qué pasa? No se cuenta, y muchas veces escuchamos decir que es el aporte más bajo de América Latina, el patronal, pero tengamos en cuenta que las empresas en Uruguay tienen que pagar por fuera, por ejemplo, las primas del Banco de Seguros para que el trabajador tenga la protección en caso de accidente laboral. Y esa prima es muy alta. A veces uno se pregunta si no es excesiva cuando la compara con todo lo que hace el Banco de Previsión Social con un 7,5%, y lo compara con lo que son las primas del Banco de Seguros, realmente lo manejamos mejor en el Banco de Previsión Social. Porque además supongo que para el empleador, y esto simplemente una breve digresión y después volvemos al tema del BPS, imagino yo que debe sucederle algo raro con su relación con el Banco de Seguros del Estado, porque la relación es contractual, es un contrato de seguros. Comercial, sí. Exacto, es comercial, pero sin embargo está obligado. Entonces yo me imagino que muchas veces el empleador dirá, pero esto es un contrato comercial, si yo tengo la obligación de contratar este seguro para que mi trabajador esté protegido. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Bueno, ahí que tenemos unas primas que a veces son de mercado monopólico, pagamos lo que nos dicen que tenemos que pagar, no importa a veces. Lo que pasa es que es monopólico. Es monopólico, no, pero como es del Estado, uno dice, a lo mejor el Estado tendría que buscar la forma de que eso no fuese una carga excesiva para las empresas. No obstante, estamos convencidos de que ese peso monopólico lo aplica y las primas son independientes muchas veces de las mejoras que las empresas puedan realizar para evitar que se generen los accidentes. Creemos que hay que mejorarlo. La nueva ley capaz que va por ese camino, pero todavía no la tenemos muy estudiada. El accidente laboral, cuando se hacen a nivel del Ministerio de Trabajo los cálculos de cuál es el aporte patronal, siempre se olvida de considerar que el Banco de Seguros, lo que pagamos por seguro, también es parte de esa tasa que nosotros tenemos de aportación y hace que prácticamente la duplique. O sea que no es cierto cuando dicen que es la más baja de América Latina. Bien, ahora vamos a meternos en el tema del equilibrio económico del Banco de Previsión Social. La pregunta que todos nos hacemos, o el debate, está cuando se desfinancia la seguridad social o la institucionalidad de la seguridad social. ¿Qué hacemos? ¿Subimos las contribuciones especiales a la seguridad social? ¿Recortamos las prestaciones y quitamos derechos adquiridos? ¿O subimos la edad de jubilación? ¿O la puerta abierta? ¿Hay otra forma de recuperar el equilibrio de las finanzas? Bueno, yo arrancaría un poquito antes. A ver. ¿Por qué tenemos que solo ver la seguridad social en términos de números y de equilibrios financieros? La seguridad social es mucho más que eso. Hay un tema social donde también tenemos que tener equilibrios. Entonces, hay que buscar un justo equilibrio entre lo económico y lo social. ¿En qué casa, me pregunto yo, de uruguayos no hay algún ingreso
o alguna prestación brindada por el Banco de Previsión Social. Me atrevería a decir que muy pocas. Cuando no es una ayuda extraordinaria, es un seguro de desempleo, de enfermedad, una jubilación, de alguna manera ese dinero que volcamos al Banco de Previsión Social se distribuye rápidamente en la sociedad uruguaya. ¿Qué hace eso? Reactiva el mercado interno, porque esas personas tienen una capacidad de consumo mayor. Y esa reactivación del mercado interno, ¿a quién favorece? A las micro y pequeñas empresas fundamentalmente, pero es a las empresas que se mueven en el mercado interno. Ahí volvemos a recuperar 22% de IVA y de esos vienen 7 puntos para el BPS. O sea que hay un tema que es mucho más que económico, es el impacto social que después se vuelve a transformar en económico. Entonces, ver solo ingresos y egresos como un balance puro y duro no es la mejor de las ideas. Pero con las prestaciones funcionando bien del Banco de Previsión Social, tal como están planteadas en este momento, ¿usted cree que hay una reactivación del mercado interno? ¿Por qué hago la pregunta? Bueno, sí, seguramente en alguna medida lo habrá. Uno se pregunta, ¿son suficientes las prestaciones del Banco de Previsión Social o son solo suficientes para que la persona pueda subsistir? Y si es así, esta segunda opción, ¿hay una reactivación del mercado interno, como usted acaba de decir? A ver, siempre es mejor que nada. Claro. Si no lo hubiese sería un caos. Pero la propia OIT tiene... Digo, la leche, el pan, el pan no lo digo con alguna porque alusión soy personal ni panadera. nada por el estilo. Pero digo, sin duda que los alimentos hay que comprarlos y bueno, para eso están. Siempre va a ser mejor que nada, pero tengamos en cuenta que no puede haber una seguridad social rica en un país pobre. Si nosotros no mejoramos nuestra productividad, que parece ser hoy en día el gran debe, no podemos hablar de tener mejores prestaciones. Es casi un milagro. Cuando nos miran desde el exterior, se preguntan, ¿cómo es posible que ustedes tengan subsidios de desempleo? Hay muchísimos países en América Latina que no los tienen. Que tengamos un subsidio de enfermedad, que siempre he criticado porque ha sido tan laxo, que ha sido la anticultura del trabajo, ha servido para que mucha gente se escudase en estar enfermo para no ir a trabajar, generándole costos a las empresas. Entonces, a lo que voy es, ¿son suficientes? Probablemente no, pero tampoco son tan buenos los salarios en nuestro país, salvo para los empleados públicos. Si vamos a la actividad privada, los sueldos no son tampoco tan buenos como capaz que deberían ser. ¿Por qué hizo la salvedad de los empleados públicos? Porque en realidad cuando uno toma el promedio de lo que gana un empleado público y lo que ganan en promedio los trabajadores de la actividad privada, prácticamente el empleado público lo duplica. Y ojo, sí, ese promedio, ¿quién paga? En los promedios siempre se ahogan los petizos. Sí. Y en el caso de los empleados públicos, los petizos son los trabajadores de la administración central, en realidad. Sí, pero porque igual yo son no sé más por qué altos. está tan alto el promedio de los empleados del ingreso. Y entran las públicos. empresas públicas. Y seguramente venga por allí. Entran las Está empresas. claro que no es por lo que ganan los trabajadores de la administración central, del Poder Ejecutivo. El Estado es uno. Capaz que lo que tenemos que hablar antes de hablar de una reforma de la seguridad social profunda, tendríamos que a lo mejor hablar de una reforma del Estado, porque todos esos sueldos salen también de la actividad privada, que es la que tiene que terminar siendo el motor fuerte de la economía. O se pretende cargarle todas las tintas a la seguridad social sin hablar de la gran reforma que se debe al país, que es la reforma del Estado. ¿Y cómo podría repercutir una reforma del Estado en la disminución de ese déficit? Y bueno, habrá que ver cómo la reformamos. ¿En una mejor gestión? Mejor gestión, menos empleados públicos, mejor utilización de las tecnologías de la información. Sí. ¿Está funcionando mal la gestión interna del Banco de Previsión Social? A ver, la gestión interna, cuando hablamos de lo que es el balance operativo de funcionamiento, no es el problema. El problema es el tema de las prestaciones que tenemos que brindar y la recaudación. ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Estamos cobrando todas las determinaciones tributarias que hacemos, ya sea por la vía de inspecciones o no? A veces hacemos determinaciones tributarias infladas o por encima de lo real, que después la empresa no la puede pagar y termina cerrando. ¿Es eso lo que queremos? Pero cuando la administración tiene que hacer el acto de determinación tributaria porque hubo, obviamente, una omisión del contribuyente, ¿no? Sí, pero a veces se aplican criterios que no están aceptados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo e insistimos, y después perdemos en el contencioso, tenemos que volver a reliquidar y termina perdiendo ¿quién? El Banco de Previsión Social, porque no cobra
pero las prestaciones quedan cargadas por montos más altos. Y hay un tema que me preocupa más. Se legisla exonerando sectores de actividad. Se legisla creando formas de tributación que de pronto son deficitarias para el futuro y nos generan una bomba para el día que tengamos que cumplir esas prestaciones. Monotributo social, las cooperativas sociales, hasta el monotributo, que hay que ver qué uso se le da. Todo ese tipo toda esa legislación se hace sin a veces contar con el ok del Banco de Previsión Social y sin saber cuánto va a repercutir y cuánto va a costar. Después lo tenemos que pagar, obviamente, o dejamos de recaudar y terminamos mostrando números deficitarios. ¿Y cuál es la opinión que tiene usted, por último, sobre la actitud que está teniendo el Poder Ejecutivo en su afán de generar fuentes de fomentar la inversión para generar fuentes de empleo, de, bueno, dar beneficios fiscales dentro de los cuales también entra el Banco de Previsión Social, no solamente la DGI, a aquellos que inviertan en el Uruguay? No importa si son inversores extranjeros o si son inversores nacionales. Porque muchas veces los que hace mucho tiempo tienen su negocio instalado acá, independientemente del tamaño, dicen, ¿y a mí? Este viene de afuera y tiene todos estos beneficios, ¿y a mí? ¿Qué opinión tiene Elvira Domínguez, representante de los empresarios en el directorio del BPS? Es difícil. Como pequeña empresaria, muchas veces me hice la misma pregunta. ¿Es justo que cuando viene una empresa se le exonere de todo y a nosotros no se nos otorguen ventajas? En este momento parece que a nivel del Ejecutivo se tomó conciencia y hay unas propuestas que contemplan también beneficios para las pymes. De todos modos, el acceder a esos beneficios tiene sistemas tan complejos que terminan las pymes no accediendo a ellos. Deberían ser pensados y diseñados sentándose con las cámaras empresariales que tienen más llegada a la micro y pequeña empresa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gali, es muy difícil hablar de los desequilibrios financieros de las instituciones de seguridad social, porque muchos le llaman déficit y otros, me incluyo, decimos no, decir que un organismo de seguridad social es deficitario es como que un padre diga tengo déficit porque tengo que pagar la enseñanza de mis hijos o porque tengo que pagar la atención médica de mis hijos. Es decir, a muchos nos cuesta verlo como un déficit, ese desequilibrio financiero de un organismo de seguridad social. Por supuesto que esto tiene que ver con cuán liberal sea una persona, ¿verdad? ¿Cómo lo ve el presidente del directorio del BPS? ¿Se puede hablar de déficit? Bueno, nosotros desde hace muchas décadas combatimos el uso del concepto déficit respecto a los sistemas de seguridad social. Por lo que acabas de decir y por unas cuantas cosas más. En primer lugar, a mí me gusta decir que nosotros medimos la salud financiera del sistema de seguridad social a través de la determinación de cuánto es la asistencia financiera neta del gobierno central para, en este caso, el Banco de Previsión Social. Y esa asistencia financiera neta está establecida en la Constitución de la República, que dice que la seguridad social se financiará a través de los aportes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. Por otra parte, también se genera habitualmente alguna polémica en torno al hecho de que existen normas legales que asignan puntos porcentuales de algunos impuestos a financiar la seguridad social. Esto es absolutamente legítimo. Existen países en donde no existe la contribución obrero-patronal y la seguridad social y protección social en general se financia a través de lo que son los ingresos generales del Estado, a través de los impuestos y otro tipo de financiamiento. De manera que para nosotros no es déficit, sino que es una forma de medir, porque además no todas las prestaciones que paga el Banco de Previsión Social tiene aporte específico a partir de aportes obreros y patronales.
nosotros pagamos seguro de paro, no hay ninguna aportación específica para el seguro de paro, subsidio por maternidad, subsidio por enfermedad, todo el programa de salud del Banco de Previsión Social, los aportes, los montepíos, Claro, están orientados a la parte de jubilatoria. Es decir, el Montepío, eso que tiene su origen en el Monte de Piedad, Sí. En realidad es un aporte genérico, no solamente para las épocas de inactividad porque pasó la vida y porque uno tiene derecho a disfrutar de otras cosas, sino también por todas esas contingencias que usted acaba de mencionar. Salen todas de ese 15%. Exacto, de un fondo de seguridad social que son los ingresos. De manera que, en cuanto a déficit, no compartimos conceptualmente. Sucede también que en el lenguaje técnico de los contadores, economistas, que esto y que el otro, si dicen asistencia financiera neta, no entienden qué es la diferencia entre lo que me ingresó y lo que me egresó, porque además el BPS tiene una particularidad que es casi mundial, que el mismo órgano, la misma institución, paga las prestaciones y hace la recaudación. Nosotros en este sentido también queremos ser muy claros y cuando decimos que medimos la situación de salud del sistema a través de la asistencia financiera neta, también decimos que, o invitamos a que nos traigan 3 quinquenios prácticamente, ya va terminando el tercero, donde la asistencia financiera neta medida como puntos del Producto Bruto Interno haya sido menor que en estos 3 quinquenios. Sin lugar a duda han incidido muchos factores, entre ellos el crecimiento de la regularización, la baja de la informalidad, el combate a la informalidad, la situación económica general. La seguridad social no es una isla que le va distinto. Es más, a mí me gusta decir, miren, cuando cierro una fábrica yo tengo 2 problemas. Tengo que pagar el seguro de paro, pero me dejan de aportar por esos trabajadores. Por lo tanto, tengo un doble problema. A mí cada unidad me cuesta el doble. Cuando cierre 2018, para lo cual falta nada prácticamente, ¿cuánta asistencia financiera va a haber necesitado el Banco de Previsión Social? Y hábleme solamente de la asistencia financiera, porque creo que la gente ya tiene claro que por un lado está el aporte patronal, el aporte personal, los 7 puntos de IVA. Hay alguna cosita más que también está preestablecida y lo que falta es la asistencia financiera. Cuando termine 2018, ¿cuánto va a ser? Igual que en años anteriores, entre 1 y 2 puntos del producto. ¿En plata cuánto es? En plata estamos hablando de entre 500 y lo que habíamos estimado eran 700 millones de dólares. Bueno, pero ahí está, pero es demasiado. Ahí hay una franja muy grande, ¿no? Es decir, entre 500 y 700 millones de dólares ya me parece que no es entre 500 y 550. Te lo explico de otra manera. A ver. El BPS maneja cada año un presupuesto de 20.000 millones de dólares. Entonces tenés que medir esos 500 o 700 en 20.000. 10.000 de ingresos y 10.000 de egresos. Todo, yo siempre digo que todo lo que toca el BPS se convierte en millones automáticamente. A fin de año está la partida para los jubilados, 1.978 pesos para 160.000 personas más o menos. Eso cuesta 10 millones de dólares. Y son nada más que 1.978 pesos y son nada más que 160.000 de los 600.000 pasivos que tenemos, pero son 10 millones de dólares. Eso que usted acaba, esto es un ejemplo muy importante para lo que le quiero preguntar. Estas 2 cosas que usted acaba de decir, ¿son un desvelo para un gestor de una institución de seguridad social? Parémonos en el principio de suficiencia, del cual habla la propia Constitución de la República, ¿verdad? Que la prestación de seguridad social tiene que ser suficiente. Entonces, a eso pongámosle enfrente que por un lado, en este caso, es el aguinaldo lo que usted acaba de decir. La partida de fin de año que antes era una canasta. Ahí está, una canasta. La canasta de fin de año son 2.000 pesos, pongámosle. Que en realidad es poco. Pero sin embargo, para la institución es mucho. ¿Eso lo desvela a usted? Sí, esto, a ver, yo tengo ya cerca de 40 años en el BPS, entonces a veces hablando entre nosotros adentro del banco decimos, mirá cómo hablamos de millones acá y no se nos mueve un pelo. ¿Por qué? Bueno, porque casi todas las cosas son así. Otro beneficio que hay a fin de año, la bonificación para empresas buenas pagadoras, que va sobre el mes de cargo de diciembre, sumado a aguinaldo, 10% de los aportes patronales a quienes hayan sido buenos pagadores entre abril y mayo del último año. Otros 10 millones de dólares.
Entonces, sistemáticamente, los números que se manejan en el banco son de este porte. Y por eso, hablar de 500 millones de asistencia financiera no parece una cifra escandalosa, mucho menos si las comparamos con cifras de otras épocas en donde se llegó a 4 puntos del producto. Bien. En cuanto a la asistencia financiera. El año que viene va a ser bastante más. ¿Cuál es el fenómeno que va a provocar eso? Que el año que viene la asistencia financiera va a ser de 800 millones de dólares. Eso es un tema de fluir. Nosotros armamos las proyecciones presupuestales y las de mediano y largo plazo a partir de la información de cómo va a ir la economía en general que nos proporciona el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, las proyecciones van de la mano de temas como cómo va a evolucionar la tasa de empleo, el desempleo, cómo va a evolucionar el producto, cuánto va a producir el país, cómo va a andar la temporada turística, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más que ver con cómo va a ir la economía en general que con qué va a pasar si la gente va a salir corriendo a jubilarse, por ejemplo. No es eso. En los últimos años hemos tenido, en los últimos 2 o 3, para no irme muy lejos, hemos tenido una constante que es un cierto nivel de estancamiento o crecimiento muy leve en términos reales, tanto medido por salarios como por precios, de los ingresos y un poco mayor crecimiento de los egresos del Banco de Previsión Social. Y esto se explica en una cosa tan simple y conocida como que ha ido mejorando el salario real de los trabajadores. Esto es un factor determinante para lo que constituye el 85% de los egresos del BPS, que son jubilaciones y pensiones. Si crece el salario en términos reales, van a crecer en términos reales jubilaciones y pensiones, que han crecido en el orden del 50% en los últimos años. Ahora, tenemos un problema demográfico en el Uruguay y ese es el más difícil de solucionar. ¿Cómo incide el problema demográfico en el Uruguay? Que a veces uno siente la sensación, sin base científica ninguna, ojo que estoy haciendo un comentario al vuelo, de que cada vez es peor. Es decir, población envejecida que necesita de las prestaciones de la seguridad social y población joven en edad de trabajar que son menos que los que necesitan, los que demandan prestaciones. Para ser más precisos, el envejecimiento es un tema de preocupación a nivel mundial. Claro. Los humanos a veces somos medios bipolares. Es una bendición porque vivimos más tiempo, pero es un tremendo problema de cómo lo sostenemos. Entonces a veces se pregunta uno, bueno, pero ¿y entonces dónde está lo bueno? Bueno, yo creo que en esto hay que ser serio y riguroso y trabajar en la perspectiva de preservar la calidad de vida de la gente. Yo no entiendo al gobernante que no gobierna para que la gente viva mejor. Si hablamos de modificaciones de los sistemas de seguridad social pensando exclusivamente en reducir las prestaciones que éste brinda, porque la plata no alcanza, estamos mal, absolutamente mal. Se supone que una bendición de vivir más años lo es si lo vivimos de una forma decorosa. Hace un ratito me planteabas el tema de la suficiencia. Bueno, esa suficiencia tiene que estar absolutamente presente. Bien, entonces descartamos reducir prestaciones. No lo descartamos. No se descarta nada, porque yo creo que la otra cosa clave en esto es discutir globalmente. No se puede discutir la seguridad social sin discutir el mundo del trabajo. Está el tema de la tecnología. En eso yo estoy con lo que dice Álvaro Padrón, de FESUR. Esta es la eterna discusión entre el capital y el trabajo y es quién se queda con los beneficios y en qué medida se queda cada uno con los beneficios de la tecnología. La tecnología existe, pero tampoco es un ser vivo que hace cosas solos. Lo que se haga con la tecnología lo determinan las personas. Entonces hay que discutir cómo se distribuye eso. Hace algún tiempo Bill Gates dijo medio en broma, y lo tomaron así, que los robots iban a tener que pagar impuestos para sostener esto. Eso no es ninguna locura. También creo que hay que asumir el tema del envejecimiento, que es más cantidad de gente que no produce, que depende de la que produce, como señala el economista especialista en demografía Juan José Calvo,
que señala claramente que la única forma de pensar en atender bien el tema del envejecimiento es ver cómo se produce más. Y creo que resume muy bien Fabio Bertranú de la OIT cuando dice: cuando revisemos los temas de seguridad social, veamos que estén los componentes fundamentales, que son los principios. Cobertura, cuánta gente cubrimos. Suficiencia, que era lo que hablábamos. No vale decir tengo el 100% cubierto si le doy 10 pesos a cada uno. Sustentabilidad y sostenibilidad. Y en la sustentabilidad yo le hago una enmienda, me tomo ese atrevimiento y digo, no es solo sostenibilidad financiera, también es sostenibilidad social. Nosotros creemos que las modificaciones de este volumen, de este porte en temas tan grandes, tienen que proceder del diálogo de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque los resultados se ven a mediano y largo plazo. Entonces tienen que sostenerse en el tiempo. Si estamos haciendo cambios según coyunturas o momentos, o composición de órganos de ciertos momentos, van a ser cosas de corto plazo, nunca van a llegar al resultado. Y va a haber gente que de repente sufra alguna consecuencia que después revierta. Bueno, yo creo que hay que discutir globalmente el tema, los temas, y no hay que considerar tabú a ninguno. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.